Cuando iniciamos en el camino de la conversión, uno de los primeros hábitos que adquirimos, además de la oración, es el de estudiar la Biblia, aprender todo acerca de la historia de la salvación de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, cuando empezamos y queremos seguir así como una carreta vieja que no se para, y llegamos a ciertos estudios o a ciertos capítulos, tendemos a caer en la confusión. Muchas veces interpretamos literalmente todo lo que está ahí. Y en ese justo momento es cuando hay que hacer un alto, un stop e investigar un poquito más para continuar con ese estudio. Hola, soy Rosa Campuzano y hoy en Católicos No de Bancos vamos a hablar acerca de ese error que cometemos en el estudio de la Biblia y vamos a conocer acerca de los géneros literarios, esos que nos acercan a conocer la intención del autor. Católicos no de bancos. Católico, conoce tu fe. Y aquí estamos para continuar con el estudio de la Biblia, auxiliándonos de este libro que se llama Introducción a la Biblia de la Escuela de Teología Pastoral para Laicos. Es el primer libro que utilizamos en la clase de teología, que tiene una duración aproximadamente de 2 años. Antes de pasar directamente al tema que tenemos en el día de hoy, que son los géneros literarios, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre de bondad y misericordia, a ti te damos las gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar a tantas personas a través de estas redes sociales. Gracias, Padre Celestial, porque tú has cambiado por completo la forma de evangelizar y ahora podemos ayudar a tantas personas a que conozcan tu evangelio sin salir de casa, pero siempre confiando en que tu amor, tu bondad y tu misericordia les vas a acompañar. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llene de sabiduría para entender lo que tú tienes. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada persona que llegan hasta este canal Católicos No de Bancos y le dé paz. Dale paz a sus corazones y llénalo de sabiduría para cada día conocerte y amarte más. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de la Biblia tenemos que aprender algo, y es que la Biblia hablaba a la gente de su pueblo, a la gente de un tiempo específico. Hace todo lo que nosotros podemos estudiar en la actualidad se escribió hace miles y miles de años, donde la historia de ese pueblo, donde lo que vivían las personas es completamente diferente a lo que nosotros vivimos hoy. Por eso los escritores humanos de ese tiempo se tenían que auxiliar de diferentes géneros literarios. Si nosotros estudiamos los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús le hablaba a sus discípulos en parábolas, porque era la forma en la que ellos interpretaban lo que el Señor quería decirle. Sin embargo, si a nosotros hoy nos hablan en parábola, a lo mejor no lo podemos interpretar o entender tan claramente, tan fácilmente, como el Señor quisiera. Para nosotros interpretar el mensaje que se esconde en estas sagradas escrituras, tenemos que conocer lo que son los géneros literarios. Los géneros literarios, como les dije, son los modos de escribir que utilizan los escritores de una determinada época. En estos tiempos también nosotros conocemos los géneros literarios. Cuando leemos una novela, sabemos que si es romántica, si es narrativa, si es histórica, si es de época. Podemos diferenciar entre un documental o entre una película, entre lo que es ficción y entre lo que es la realidad, para nosotros ver de qué manera asumimos el mensaje. Y era lo mismo que se daba en aquellos tiempos. Los escritores tenían que acudir a ciertos géneros para que las personas pudieran entender lo que se quería decir. Para poder entender la palabra, uno de los puntos claves es, como dice
el Concilio Vaticano II, este librito que tenemos aquí, que para entender la intención que tenían los agiógrafos, que eran los escritores, había que interpretar los géneros literarios, es decir, investigar el sentido que se intentó expresar y expresó el escritor en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura y según el género que él utilizó. Había que captar lo que el escritor humano nos quería decir y lo que el Señor nos quería decir a través de ese escritor. Debemos, cuando nosotros leemos cualquier capítulo de la Biblia, mentalmente nos tenemos que trasladar hacia el Medio Oriente para saber lo que se quería decir, para que nos auxiliemos de los recursos de la historia, de la arqueología, de la etnología y de otras disciplinas que eran comunes en ese tiempo. Dentro del estudio, ¿qué encontramos? El sentido literal a la hora de interpretar. ¿Qué nos dice el libro? El sentido literal de un texto es lo que el autor del texto quiere decir. Podemos diferenciar este sentido literal de lo que nosotros hoy entendemos según la letra a primera vista. Ese sentido literal es como la primera lectura que nosotros le damos así por arribita, cuando dice la Biblia ojo por ojo y diente por diente, o que si tu ojo te da ocasión de pecar, que te lo saque. Esa primera lectura que nosotros le damos por arriba y la interpretamos es el sentido literal. Sin embargo, el Señor hoy nos manda a que tenemos que ver el trasfondo para que se utilice ese refrán, para que se utilice esa expresión, porque no es tan así como tú lo lees de primera. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo para tú entender lo que Dios te quería decir en ese momento, preguntarnos cuál es la verdad que se oculta. Los géneros literarios lo podemos ejemplificar como la envoltura de los regalos. Cuando a ti te llega un regalo, tú tienes una caja, tú la abres y sacas lo que está dentro. Tú no botas el regalo y te quedas con la caja, no. Tú investigas qué es lo que hay, qué fue lo que te dieron. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú identificas el género y te va más allá. Tú tratas de interpretar lo que Dios te está diciendo en ese momento. Tú buscas el regalo que Dios tiene para ti en esa lectura bíblica que tú hiciste bajo la luz del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo se establecen los géneros literarios? El estudio de los géneros literarios a veces también se llama historia o crítica de las formas y es parte de la crítica literaria de un texto. Para determinar un texto literario, primero hay que establecer las unidades del texto, ya que dentro de una unidad podemos analizar el género o los géneros que aparecen. También las unidades más grandes se pueden entender como géneros literarios. Aquí encontramos los evangelios, las cartas, que son características del Nuevo Testamento. Y claro, dentro de los evangelios, por ejemplo, podemos distinguir otros géneros literarios como son los relatos de milagros, relatos de vocación, textos legales y las reconocidas parábolas. Un ejemplo claro que podemos encontrar está en Mateo 20:16. Busca tu Biblia, si tú quieres, pausa el video y busca en tu Biblia Mateo 20:16, que dice de la siguiente forma: así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué tipo de género literario ustedes identifican ahí? Un refrán. A mí me encantan los refranes porque era la forma como la más clara que se le quedaba a las personas. Pero ese refrán se encuentra dentro de una parábola. ¿De cuál parábola? La parábola de los trabajadores de la viña. Pero el género literario, pero la parábola misma pertenece a otro más grande, a otra unidad, que es el evangelio, que también es un género literario. Cada género literario además tiene elementos internos, por ejemplo, un tema, una estructura,
y unos procedimientos estilísticos o formas de expresión propias. Hay géneros literarios que son característicos del Antiguo Testamento y otros que se dan más en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, géneros literarios del Antiguo Testamento podemos encontrar los históricos, que su lenguaje es narrativo, conciso y lineal. También tenemos los géneros literarios proféticos. Normalmente, si usted estudia la Biblia, se da cuenta que en el Antiguo Testamento es donde conocemos más un poquito acerca de los profetas. Estos géneros usted puede encontrar características como que las personas son muy elocuentes, caen en lo patético, son recios, hay muchos símbolos, están cargados de sentimientos y de emociones. También tenemos los textos poéticos. El poeta de los poetas podemos decir que son los salmos, pero aquí también encontramos el libro en Cantar de los Cantares y las Lamentaciones. Otro género literario en el Antiguo Testamento están los textos sapienciales, que aquí encontramos los proverbios, y los textos legales, que son como los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. O sea, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, todos esos son textos legales. Ahora, hay géneros literarios que son exclusivamente del Nuevo Testamento. Entre estos, como ya les había dicho, están las parábolas, las cartas, los refranes, aunque eso no incluye que no encontremos algún texto histórico o algún texto profético, como en el caso del Apocalipsis. En conclusión, podemos decir que la importancia de tomar en cuenta los géneros literarios al interpretar la Biblia, solo tomando en cuenta estos géneros, podemos captar el mensaje de la Biblia de una forma adecuada. Confundiéndolos, podríamos pensar que hay muchas contradicciones o informaciones falsas. Leyendo la verdad que Dios nos quiere revelar a través de los distintos géneros literarios que utilizaron los autores humanos, se nos abre la riqueza de las Sagradas Escrituras. Entonces, es sumamente importante que cuando usted agarre su Biblia y la lea, usted la abra, usted se traslade un poquito atrás a lo que el Señor quería decir en ese momento. ¿Qué género literario es? ¿Es histórico? ¿Es una novela? ¿Es una narración? ¿Qué es lo que se esconde detrás de eso? Y qué Dios me quiere decir hoy a mí a través de ese mensaje. Espero que hayan aprendido acerca de los géneros literarios, esa envoltura que guarda todo el mensaje de salvación. Y para una siguiente, en el próximo encuentro, me gustaría leerle algunas historias y el mensaje oculto que se da detrás de ellos. No quiero hacerlo en el día de hoy para que no sea muy largo el video, pero sí me gustaría que a partir de este momento usted trate de ver un poquito más allá, que no interprete la Biblia literalmente. Se lo dice una que duró mucho tiempo interpretando la Biblia a lo que leía. Sin embargo, con el estudio, con la formación y en especial con la dirección de Dios, he entendido que todo lo que dice la Biblia, hay algo más. El Señor tiene algo más para ti. El Señor se lo dijo a ellos hace 1000 y pico de años, pero hay un gran mensaje que Él quiere que tú conozcas en el día de hoy. Si te gustó el contenido, no dejes de compartir, de comentar, de dar like. Apoyemos juntos este proceso de evangelización que el Señor nos ha dado, esta herramienta para que todos nos edifiquemos. Católico, conoce tu fe. Católicos no de bancos. Católico, conoce tu fe.